¿Quiénes son, chicos? María Facundo. Antequera Madai. ¿Cómo? Antequera Madai. Con Q. Marí. Madai con D. Rodríguez. A ver. Erika, de verdad. Igual. Comenzamos. No falta nadie que dé, ¿no? Igual. Bueno, nosotros vamos a hablar de la membrana plasmática. ¿Ves? La membrana nuclear. La membrana nuclear, también conocida como envoltura nuclear, está formada por una doble capa. Esa capa separa lo que es el nucleoplasma con el citoplasma. La capa, esta es la capa de la membrana nuclear. Perdón, me interrumpo. A veces les pregunto a la mayoría, tenemos que empezar una exposición. Ellos están poniendo un tema. ¿Qué nos está faltando? Como grupo, digo. La presentación. Presentación. Patrón. Que no hable nadie. Que no hable nadie. Gracias, presentador. ¿Qué más? Saludar. Bueno, vamos a saludar. Se están yendo por tangente, lo muy importante. Explícame, pues. Creo. Quiero que piensen y que razonen que hicieron todos. ¿Se presta la atención? Bueno, no sé. Estamos en etiqueta. Vamos a profundo. La definición. Yo soy del auditorio, voy a una charla y él me sale hablando del núcleo. Pero ¿qué nos falta como introducción? Contexto. Algunos de ustedes lo podrían haber hecho, o sea, no es que este grupo nada más tenga que haber hecho. ¿Qué tendría que haber hecho? La célula. Hablar de la célula. Hablamos de la célula, hacer una introducción no de la célula. Bueno, eso les tocó lo primero. Lo bueno hubiese sido que comience organizado. ¿Sí? Porque primero, a ver, hace una esquemita así simple de la célula. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ah, no. ¿Qué es? No sé. Yo los dos círculos, ¿no? Ni concéntrico, excéntrico. Dos círculos. ¿Qué vas a hacer? Yo los dos círculos, no, no sé, para mí. Bueno, dibujar la planera también pasa. Ah, sí. Sí. Así. La venena, ¿Cómo más? la célula anterior. Ahora digan qué es. Ah, bueno. Ustedes también pueden ayudar en Bueno, nosotros el tema principal sería la exposición de la célula eucariota. Nosotros lo que nos tocó sería la parte de la membrana nuclear. La célula en general está compuesta por organelas, núcleo, citoplasma y bueno, como definición. ¿Qué es eso? Una célula sería la unidad más pequeña que conforma toda el cuerpo. Puede ser una mitocondria, no,
¿Cuál es la definición de célula? Una unidad estructural funcional. Es la mínima unidad funcional del organismo vivo, del ser vivo, pero que representa en realidad todo el punto de la vida. Entonces creo que tienen que decir, bueno, esa es la célula, tal la definición. La célula está formada por... Bueno, nosotros nos tocó la membrana nuclear de la célula. La membrana nuclear, bueno, como le decía, separa los... Sigamos sin entender. Acuérdense que yo no sé nada. Alguien tiene que contar. Entonces ustedes me pasan a pasar al final de la película y no vienen todos. Entonces ustedes tienen la célula simple para introducir en el tema. Entonces si van a la célula, como decía, bueno, está formada por un citoplasma. Adentro de lo que hay, perdón, por una membrana plasmática que contiene citoplasma, y dentro del citoplasma tenemos un núcleo. ¿Sí? Dentro de lo que es la porción del citoplasma tenemos organela y bueno, tenemos el núcleo. El núcleo está separado del citoplasma por una membrana nuclear, por una membrana que es la membrana nuclear, y después podemos hablar algo así. Así podemos explicar. ¿Entienden cuál es el concepto? Porque no podemos hablar del tema si no sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando se supone que ustedes saben. Ustedes siempre tienen que hacer cuando van a hacer una exposición, tienen que hacerla como que usted no sabe nada. Pero los congresos internacionales donde el disertante define una célula. Entonces estamos en bueno, que sabes, pero lo hace por una cuestión, digamos, como para entrar en el tema. Sí, así. ¿Sí o no? Bueno, nosotros nos tocó la membrana nuclear, que es lo que separa el núcleo plasma del citoplasma. Esta membrana es una capa doble y a la misma vez esta capa está formada por una capa, la membrana interna que tiene contacto con el núcleo plasma y la membrana externa tiene contacto con el citoplasma. Cuando estas dos capas se fusionan, forman perforaciones que son los poros nucleares. Y a la misma vez también la capa interna está formada por una bicapa de lípidos. Al igual que la capa externa también está formada por otra capa de una bicapa de lípidos. O sea, digamos que será así. Esta sería una bicapa una bicapa de lípido de la membrana interna, y de la membrana externa sería otra capa de lípido. En el medio tiene un espacio, la luz es de 30 a 50 nanómetros y se denomina cisterna o espacio perinuclear. ¿Qué más? La membrana nuclear, bueno, también esto es lo que sería la cisterna o el espacio perinuclear. Va a formar también, esta luz va a formar lo que sería la luz del retículo endoplasmático. La membrana externa sería así. Este sería el espacio perinuclear, este sería la membrana interna, este sería la membrana externa, y esta luz va a formar también lo que es el retículo endoplasmático. Y a la vez también esta misma capa externa, la membrana externa, va a formar las paredes del retículo endoplasmático. Perdón, ¿quién tiene el retículo endoplasmático? ¿Por qué se continúa de la membrana nuclear? Así para que completen ellos sus ojos. ¿Por qué se continúa con el retículo endoplasmático? ¿Qué función cumple? ¿Por qué se continúa la membrana nuclear en el retículo endoplasmático?
por ahí continúa la síntesis. Pero más que nada tiene que ver con el ARN. No quiere colaborar mucho con el compañero. O no se acuerda. Y los poros nucleares son los que le dan a la célula, a la membrana, un aspecto poroso. Por eso es que se dice una membrana porosa. Por los mismos poros nucleares. Sí, bueno, así como un conjunto, como son todo un conjunto de sistemas, parte acá en la membrana externa. Acá parte en la membrana externa tenemos lo que son los ribosomas que se conectan con la parte externa de la membrana nuclear. Bueno, esa parte no me toca a mí. Solamente voy a decir que se encarga también de la síntesis de proteínas. También encontramos dentro de la membrana externa e interna la que son las cisternas, que Chicos, nunca cometen eso de decir si no toca a mí. Porque se supone que trabaja en equipo, trabaja en grupo y saben todo. Pero bueno, quédate en la última pregunta que están metidos en la parte. Y si tienen por ahí un profe que sea medio jodido, le empieza a descargar puntos en esa parte, me entiendo, no me toca a mí. Te lo digo por experiencia. bueno, después encontramos lo que son el nucleoplasma, dividido por las láminas nucleares que funcionan como sostén del núcleo. El nucleoplasma que tiene la función, bueno, que dentro tiene la cromatina, que se adhiere, la cromatina se adhiere al ADN y a la proteína. Y bueno, y eso no me queda. La función. La función. La función. La función. La función de la membrana sería la producción del ADN y ARN, transcripción del ARN, y evita que se escape el ADN no, permite la salida del ADN y no permite la entrada de otra partícula del citoplasma. Bueno, los poros son como una puertita que de ella va a estar, que permite la comunicación del nucleoplasma junto con el citoplasma. Esto es un elemento clave para la función, ya que esta va a permitir el traspaso del ARN hacia el citoplasma, van a través de esto. Y bueno, sus medidas tiene un diámetro de 100 a 150 nanómetros, que sería toda esta partecita, y de la parte interna sería de 40 nanómetros. Y del largo sería más o menos de 20 a 40 nanómetros. De aquí, como decíamos que es una puertita, esta va a permitir que pequeñas moléculas puedan ingresar y puedan salir. Por ejemplo, tenemos las sales, los nucleótidos, tenemos pequeños polipéptidos y hay algunas moléculas pequeñas, más pequeñas que esas, como el ARN de transferencia y el ARN mensajero, que tienen un transporte selectivo, es decir, que las proteínas del poro tienen que seleccionar a esos ARN y tienen que identificarlos para poder sacar. Y bueno, la función del poro sería eso, más que nada. Función principal es sacar del nucleoplasma y tener un contacto con el citoplasma. Y las partes. Las partes tenemos los flagelos, los filamentos citoplasmáticos. Tenemos el anillo, que es anillo citoplasmático. Luego tenemos esto que sería como un embalaje del radio y anillo. Acá tenemos la parte central y aquí tenemos ya como entramos dentro del núcleo, en sí,
tenemos el anillo nuclear y esto sería una cresta nuclear. Eso. Nada. ¿Entendieron algo de eso? Sean sinceros. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué chicos yo le hago hincapié? Yo cuando comencé esta la materia, como que cuando yo empecé me comencé a estudiar no me dieron nada de célula. Cuando empecé a estudiar la materia, acá por lo menos, se daba que a lo largo de la carrera los chicos no tenían nada, no conocían la célula. Entonces cada clase había que explicarle la parte de la célula que correspondía, digamos, a esa teoría. ¿Por qué yo decidí cuando empezar a hacer el repaso, como decía el otro día? Es necesario que ustedes sepan lo que es célula. Y por eso vamos viendo la definición de cada organela o de cada parte de la célula. ¿Cuál es la función? El objetivo es que ustedes, cuando vamos viendo los temas, ustedes entiendan. Si no, después se quedan en la nebulosa y no entienden nada. Y cuando van a aprender, menos. O sea, la idea es que justamente ustedes entiendan qué es lo que están hablando y que sus compañeros también lo entiendan. Por eso digo, no es decir sí entendí, si no entendieron nada, directamente pregunten. Para eso estamos para aclarar las dudas. ¿Ustedes ya hicieron un extendido sanguíneo? ¿Hicieron la coloración de Melruma Kirsa? Sí. Bueno, ¿lean el fundamento de la coloración? O solamente dijeron, bueno, le ponemos Melruma, O sea, para que se hace, digamos. Sí, bueno, Sí. para Es para verlo, pero para distinguir las células cuando lo vas a ver en el cuerpo. Exactamente. Eso lo que hacemos en el extendido, por eso la calidad del extendido también importa, pero ponte que el extendido no fue de buena calidad, pero la coloración no puede ser de buena calidad, igual no sirve como informe. Pero ustedes pueden diferenciar. ¿Vieron también el microscopio cómo es un extendido sanguíneo? No. Van a ser unos pequeños errores que hay en esto. Yo puedo hacer algo, sino que es como que no está concluido, digamos, de la enseñanza. Ustedes cuando ven un extendido sanguíneo, ¿tienen algo para preguntar a los chicos o no? ¿Para qué? Para preguntar a los chicos. A ver si no estamos acá. Ese es sinceramente gracioso. Falta un poco, está muy superficial, muy de secundaria. Y acuérdense que estamos al tercer año de técnico en laboratorio. Ustedes se dicen técnico bioquímico. No sé si el título es ese, pero siempre digo técnico bioquímico, entonces era muy fácil. Bueno, chicos, ustedes cuando hacen una coloración, hacen el extendido y van a ver distintos tipos de células en el extendido. ¿Qué células ven? Estoy hablando de una coloración de Melruma Kirsa o van a ver los glóbulos rojos y van a ver los glóbulos blancos. ¿Sí? Bueno, debe tener una serie de círculos concéntricos, pero depende de cómo se encuentre su paciente. Podemos encontrarlo así, o puede ser que ese círculo simplemente sea una cosita así, puede ser que sean círculos vacíos. Pueden ser que sean células rojas, que son glóbulos rojos que se rompieron, en el caso de una anemia, por ejemplo. Entonces es importante, cuando yo veo el extendido sanguíneo, yo me puedo diagnosticar una anemia, puedo diagnosticar una leucemia, puedo ver, qué sé yo, si la persona está sufriendo alguna patología, incluso qué tipo de anemia. Porque ¿qué pasa? Cuando hay una anemia, el médico por lo general que dice de déficit de hierro. Y la anemia, no sé si ya saben lo que es la anemia, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿Falta? ¿Carencia? Mal funcionamiento. ¿Ah? Mal funcionamiento. Mal funcionamiento. ¿Qué otra característica tiene la anemia? Hablando así en cuanto al glóbulo rojo. Si hubiera carencia de glóbulos rojos, no existiríamos porque no tendríamos sangre. No viviríamos directamente. No es carencia, puede ser disminución en la cantidad de glóbulos rojos, que no es lo mismo que carencia. Carencia significa que no hay nada. No llegan a madura.
una posibilidad que no lleguen a madurar. Bueno, cuando hay una anemia hay distintas posibilidades que esa anemia tenga, o sea, el origen de esa anemia puede ser de distintas consecuencias. Uno puede ser la falta de hierro o la Anemia ferropénica. exactamente, la anemia ferropénica es porque hay una disminución en la llegada del hierro a la sangre. En realidad la médula ósea porque es donde se generan las células. Ustedes saben que la médula ósea, a partir de una célula, que es la célula madre, empiezan a generarse los dos linajes, que es el linaje rojo y el blanco. Bueno, ahí sigue cada uno su rama, hasta que vamos a llegar a las distintas células del glóbulo blanco y el glóbulo rojo. El glóbulo rojo, bueno, como decía, podemos encontrar en un extendido. Obviamente en un extendido tiene que haber glóbulo rojo, lo estamos extendiendo sangre. Puede ser que los glóbulos blancos sean muy poquitos, es raro que no haya, pero tiene que haber por lo menos 2 o 3, porque digamos, si una persona no vive sin glóbulos blancos. Entonces, nosotros tenemos en el extendido de ese, vamos a ver los distintos tipos de células que van a ser lo que van a predominar, van a ser los glóbulos rojos. ¿Sí? Y después vamos a tener una pequeña cantidad, o una cantidad distinta de glóbulos blancos. Esos glóbulos blancos pueden ser neutrófilos, pueden ser que este es un neutrófilo que son los polilobulados. Después podemos tener una célula que quizás sea solamente esto, un linfocito. Puede ser la otra, que es medio rojo, rosado. El eosinófilo, que tiene las típicas características de un lente. ¿Sí? Bueno, así. Las granulaciones, etcétera, también pueden tener granulaciones. Tenemos los neutrófilos, los eosinófilos, te pueden tener también los basófilos. Los basófilos son más, tienen como granitos y el núcleo apenas se ve. Bueno, todo eso, gracias a una coloración, nosotros podemos verlo. No lo podemos ver directamente. Si hacemos un extendido no vamos a ver nada. Podemos llegar a ver los glóbulos rojos nada más, pero no nos dice nada. En cambio, de hacer una coloración, nosotros lo hacemos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es que se tiñó esto qué sería de la célula? Fuerte. El núcleo. Esta célula tiene ese tipo de núcleo. Esta tiene otra forma el núcleo y esta sí. Entonces yo para que pueda... La coloración esta es distinta a esta. Si la coloración sería igual, quizás también no me ayudaría a hacer la diferencia, porque puede ser que tenga un neutrófilo que recién está fragmentándose y lo podría confundir con esto. Pero gracias a la coloración yo puedo ver en un extendido, busquen después un extendido sanguíneo y vean las células con el proceso de maduración de células de glóbulo blanco y rojo y van a ver las distintas formas de células. Por eso es importante que ustedes sepan el fundamento de una coloración. Si me dicen que ustedes estudiaron, hicieron un extendido sanguíneo, hicieron la coloración de alguna emergencia y no saben qué es lo que han hecho, probablemente era una burrada. Porque ustedes tienen que saber cuál es el fundamento. Tienen que saber por qué esta célula se tiñó de azul, por qué este espacio no se tiñó. Entonces quería que ustedes supieran bien cuáles son las funciones de la célula. A mí cuando vamos a hacer la coloración, cuando estudiamos la coloración, la de Cindy, cuando estudiamos la coloración de Gram, ahí vamos a ver, incluso la coloración de Gram es la más complicada, porque la coloración de Gram analiza la membrana plasmática. Justamente en una parte se colorea, o tenemos la Gram positiva y la Gram negativa. La diferencia es en la estructura de la pared bacteriana, o sea, de la pared celular de la bacteria. Pero por eso es que yo insisto, y quizás por ser medio pesado, algunos dirán, pero estamos repasando una estupidez, la célula. Y si ustedes no saben bien la célula, como digo, no vamos a poder entender mucho lo que estamos hablando de. Entonces, si ustedes entienden bien lo que es la célula, cuando veamos el fundamento de la coloración de Gram o de cualquier otra coloración, ustedes cuando vayan a rendir se van a dar cuenta, y es recontra fácil el análisis final, y nunca se lo van a olvidar si ustedes entienden cuál es el proceso, cómo está formada mínimamente una célula. ¿Se entiende? ¿Quedó claro en lo que es lo que explicaron los chicos? O sea, quizá a lo mejor cuando terminemos lo entiendan mejor, porque como les digo,
Yo hubiese empezado desde afuera, hubiera empezado hablando de célula, después venían, o sea, se lo dejé que ustedes para que ustedes razonen, pero se ve que se estuvieron así nomás a la buena de Dios y no es así. Por lo menos decir, nos preparemos a tal cosa. Yo les había dado incluso el dibujo ahí en el teórico, para que ustedes más o menos vean. Es más, algunos tendrían que haber dicho, ustedes lo imprimamos maestro, pongamos ahí. Digo, ¿no? Como para que empecemos a trabajar en equipo. Después van a venir el segundo cuatrimestre de toda exposición. Y ahí tenemos una enfermedad, como les decía, vamos a aplicar todo lo que vemos en el primer cuatrimestre. Entonces, bueno, están adaptados para el futuro, si Dios quiere, a pensar un poquito cómo hacemos las cosas y trabajar en equipo. Y como decía, no puede decir que no sabe eso, que no te toca eso, porque eso tiene que saber todo el tiempo. Más que nada para salvar al compañero por ese trabajo, por esa vida, como no estudió bien, entonces por lo menos por ahí a lo mejor viene bien repasar antes de la exposición, un ratito antes afuera, si no pueden juntarse en la casa o donde sea. Entonces ahí ya hacen, es como que hacen el cierre de ustedes, ya se van viendo lo que ustedes. Es importante por eso trabajar en equipo. En esto es, la profesión nuestra por ahí un poco más individualista. El bioquímico puede trabajar solo, es más, tiende a aislarse siempre. Pero el técnico siempre tiene que estar al lado del bioquímico. Y a veces no es un solo técnico. A veces es un bioquímico y son 2 o 3 técnicos. Entonces depende de ahí, ustedes tienen que hacer equipo de trabajo y repartirse el trabajo. Entonces, bueno, son cuestiones ya de que la van viendo, pero lo importante, si no, fracasa el equipo. Y si a veces si fracasa uno de ustedes y un equipo de 2 o 3, pueden hacer que realmente ese equipo se desarme, porque el bioquímico no le conviene tener un equipo que no le funciona. Realmente, ¿qué va a hacer el bioquímico? O cambiar de idea, o buscar otro técnico que encima con la competencia que hay, o buscar otro. No sé quién sigue. ¿Quedó claro? De todos modos, cuando terminemos la exposición, vamos a hacer un cierre, vamos a repasar bien para que ya empecemos la clase que viene con el teórico. Estaba a punto de morirse, no sé. Chicos, bienvenidos a la clase de líquido. Buenas noches. Hola. Nosotros somos, yo soy Ricardo Serrano. Emanuel Cruz. Bueno, hoy vamos a hablar. ¿Qué es la célula? ¿Puedes decir qué es la célula? Definición. Unidad mínima funcional estructural de todo ser vivo. Donde dentro de la célula se encuentra el núcleo y muchos órganos de importancia, cada uno con su función. Por ejemplo, el retículo, el mitocondria, la membrana celular y el aparato de Golgi. Nosotros vamos a hablar del aparato de Golgi. Bueno, el aparato de Golgi es uno de los órganos más importantes de la célula. Se ubica en la parte superior, cerca del retículo plasmático y cerca del núcleo, en la parte inferior, cerca de la membrana plasmática. Está formado por 4 regiones llamadas cisternas. En la parte de arriba, yo acá hice una pequeña maqueta, no sé si la pueden pasar rapidito. Cuidado. No lo rompo. No le hicimos No le eso. Tiene hasta Luler, profes. Luler tiene. Bueno,
son pequeños sacos aplanados y apilados, formados con membrana, que se encuentran dentro de la célula eucariota, ¿no? Bueno, como estaba explicando, están compuestos por 4 regiones llamadas cisternas. En la parte de arriba sería la cisterna cis, donde ingresa la proteína y deposita su contenido para su producción. Después sigue la cisterna medial y en la parte de abajo la cisterna trans. También se encuentra la red trans Golgi, donde de ahí salen las vesículas. Y bueno, el aparato de Golgi fue descubierto en el año 1898 por el doctor Camilo Golgi. Bueno, profe, yo voy a hablar un poco del tema más específico de la función del aparato de Golgi. Bueno, recibe las proteínas por medio de las vesículas de transporte del retículo endoplasmático y ingresan por la parte de arriba, digamos, por la cisterna cis. Una vez que ingresan las proteínas, la cisterna cis comienza a la parte de acá arriba, ahí tiene unas enzimas que comienzan a modificar esas proteínas. Una vez que avanzan la cisterna a la parte media, ahí ya junto a las proteínas se unen los carbohidratos y se forman las glucoproteínas, que ese proceso es un proceso de glicosilación. Y bueno, también esta parte media, el aparato de Golgi se encarga de controlar las proteínas que estén en condiciones, que no tengan ningún tipo de falla, para que puedan seguir su proceso, su ciclo. Bueno, una vez que están en condiciones las glucoproteínas, avanzan hasta las cisternas trans y de ahí son expulsadas y por medio de la vesícula secretora salen a la membrana celular. Algunas quedan almacenadas en la membrana celular, otras salen afuera, y hay otras proteínas que quedan dentro de la célula, que esas proteínas son almacenadas en vesículas de almacenamiento y que están ahí almacenadas hasta que esperar la orden que puedan salir afuera de la célula. Y bueno, después, para que más o menos entiendan, esto es como un ejemplo que yo les doy, más o menos que entendí, que es, por ejemplo, como una oficina de correo. ¿Qué hace un correo cuando recibe un paquete, digamos? ¿Qué hace el correo? Ellos lo clasifican, ven las opciones por donde tienen que ir, todas esas cosas, y una vez que tienen todo listo, ellos empiezan a derivar cada paquete, por ejemplo, a su domicilio. Y es algo parecido del trabajo que hace el aparato de Golgi. Ese es todo. Cortito. ¿Quieres saber? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? Y acá seguimos con las coordinaciones. Ahí le explicó él este núcleo anunciador y él pasó a explicar el Golgi. Y nos faltó acá el retículo endoplasmático. Entonces, cuando vamos a entender esto, y que yo quiero después que lo expliquen bien, cuando quieren tocar el retículo endoplasmático, bueno, pasen ustedes entonces ahora, vamos a empezar a ordenar porque si no, no entiendo nada. Ustedes expliquen esto y después, déjenlo acá, chicos. ¿Tienen que pegar algo ustedes? Ah. ¿Tienen que pegar algo acá? ¿No? Bueno, pasen y después terminamos con esto. Está como descoordinado y no se entiende mucho. Y lo que me dijeron ayer que sí entendieron, no entendieron nada. Bueno, empezó por afuera de no, por el si no, en este caso está bien el núcleo, engancharlo con el retículo endoplasmático. Y ahí, por ejemplo, las mitocondrias están afuera, están, digamos, en esta parte, estas son las mitocondrias. Entonces, ahí como que yo puedo quitar las mitocondrias, pero no están conectadas directamente. En cambio, acá tengo un sistema que estudia el núcleo. ¿Quién estudia el núcleo? No vinieron las No compañeras. ¿Qué pasa? Que a una le estuvo en... Bueno, sí, cuando tengamos el núcleo,
vamos a entender por qué pasa los retículos, por qué pasa esto. O sea, todo esto es un sistema que comienza en el núcleo, incluso en el nucleolo que está dentro del núcleo, y va a seguir ese proceso hasta la liberación de la proteína o del enzima que tenga que liberar la célula, que sería este proceso de Golgi. Ahí ingresa a través de la vesícula. Hay un proceso, como explicaba ahí Manuel, pero yo no lo pondría como una oficina, esto más que nada es una planta de procesamiento. ¿Sí? En una oficina vos tenés que el paquete ese llega, lo clasificás y lo mandás. No abrí el paquete, no metés mano en el paquete, solamente lo transportás. En cambio acá hay un ensamble, hay una corrección, se acoplan los aminoácidos, si hay alguno que está mal copiado se elimina. O sea, todo un proceso de elaboración de la proteína o la enzima, lo que sea, para eliminarlo o para dejarlo en el depósito, digamos, listo para exportar, ya sea para exportar o para importar, porque puede ser que esa vesícula se libere para que funcione dentro de células. O puede ser que esa vesícula siga y sea eliminada al exterior para mandarse a otras células. ¿Se entiende? Es todo un proceso perfectamente combinado. Si ustedes pudieran estudiar profundamente todos los procesos, aparte de ser complicadísimo, ustedes lo verían así muy superficial, pero es muy complejo el sistema a nivel molecular que se produce. Pero es muy lindo porque aparte uno entiende o por lo menos a mí me convenció de que la vida no se originó por azar. O sea, es tan perfecto que por azar no creo que pueda ser tantas cosas complejas, tantas reacciones que hay y perfectas. Ustedes saben que en lo que es la biología, las reacciones son perfectas en cuanto a cantidad, a calidad. Por ejemplo, hay enfermedades que son hereditarias, ustedes saben que se manifiestan en distintos tipos. Esas enfermedades pues las podemos tener que se manifiesten en determinadas edades, pero mientras tanto, por ejemplo, si falla una enzima, hay un sistema por el cual la misma biología hace que ustedes supónganse que tienen un proceso en el que tienen un elemento A que pasa a uno B y a través de una enzima, póngale que se llama una enzima o cualquier vía de comunicación que sea un compuesto orgánico. Si este sistema falla, puede ser que llegue poca solución a este sistema B o directamente no llegue. Y yo, por ejemplo, acá tengo funciones vitales, digamos. Si yo no tengo eso, me voy a morir. Sin embargo, el sistema, el organismo, usa una opción alternativa para llegar a ese lugar. ¿Entiendes? Eso serían las rutas metabólicas. ¿Cómo? Eso serían las rutas metabólicas. Exactamente. Cuando la palabra correcta no se lo quise decir, y la sabe ella. Exactamente, es una ruta metabólica porque yo voy a llegar a esta organela o a este lugar, y como no tengo esa ruta, entonces ya tomo una alternativa. En algunos casos se puede, en otros casos no se puede. Si no se puede, ya directamente no es viable, ya vamos para otro lado. Y si hay una solución, ese mecanismo, digamos, la ruta alternativa, nos puede llegar a salvar la vida y para que se cumpla esa reacción bioquímica. ¿Entiendes? Así, sigamos. La célula es la unidad básica de todo ser humano. Está constituido por diferentes orgánulos, cada una con una función determinada. ¿Cómo es tu nombre? Guaymas Camilo. ¿Cande? Camilo. Copa celeste. Copa celeste. ¿Copa celeste? Sí. Y el retículo endoplasmático Rugoso y liso. Retículo endoplasmático. rugoso. Rugoso y liso, ¿vale? Bueno, una de esas organelas es el retículo endoplasmático, que se trata de una red o membrana de fosfolípidos. Son cisternas que se clasifican en dos. Tenemos el retículo endoplasmático liso y el rugoso.
La diferencia entre los dos es que el liso presenta ribosomas adheridos a su, el rugoso presenta ribosomas adheridos a su superficie y el liso no. El retículo endoplasmático rugoso, al presentar los ribosomas, las ADN que se formaron en el nucleolo pasan a través de los compartimentos al retículo plasmático rugoso, donde con ese ADN se sintetizan las proteínas en los ribosomas que están adheridos a la superficie. Y ahí las proteínas pasan al aparato de Golgi, en donde son clasificadas luego para salir al citoplasma. Y en el retículo endoplasmático liso se sintetizan los lípidos. Los principales son el colesterol, el fosfolípido y glucolípidos. Y además también en el caso del hígado ocurre la formación de la glucosa a partir del glucógeno que se encuentra adherido a la membrana del retículo. Cuando el cuerpo requiere energía, el glucógeno que se encuentra adherido se degrada a glucosa 6-fosfato y luego a glucosa y es liberada a la sangre para dirigirse a donde se la necesita. Rugoso, que recibe este nombre por la cantidad de ribosomas que se encuentran en la membrana. La función principal es la síntesis de proteína que pasan del retículo endoplasmático rugoso al retículo endoplasmático liso, de allí pasan al aparato de Golgi, a los lisosomas y luego a la membrana celular. Las proteínas sintetizadas y almacenadas antes de pasar al otro orgánulo de la membrana deben ser glucosiladas para convertirse en glucoproteínas. La glucosilación de las proteínas se producen en el lumen del retículo y las del citosol no son glucosiladas. Aquí estos dos ribosomas. ¿Ustedes? Bueno, ellos hablaron del retículo endoplasmático rugoso. El rugoso dice que está lleno, se diferencia justamente por eso se llama rugoso, porque tiene muchas ¿cómo se llama? Yo me contagié de los ribosomas. Entonces, ahora cuando te expliquen, vamos a ir tratar de ir cerrando y tratar de ir también de ir, como les vuelvo a decir, la idea es que nos quede, digamos, claro. Chicos, fluja, la exposición de personas muy buenas, magistrales. Están todos pobres, si estuvieran así como. Si damos un trabajo con chicos del 5º año, capaz que le hace excelente. Vamos, man, vamos. ¿Qué tal, chicas? ¿Se te dan cómo tu nombre? Ricardo. ¿Quién sigue? Usted. Chicos, están haciendo, por favor, asistencia. Aparece el nombre completo, documento y firma.
se me ocurrió descargar videos de YouTube. O sea, si tenemos la AFI, o sea, la vale. Bueno, Yo a ver si tengo video de YouTube, nada más que. bueno, la próxima clase les pedí la obra del lado y lo que tengan para poner lo vemos y cerramos de anteno. Bueno, a nosotros nos tocó hablar de los ribosomas. Los ribosomas son Perdón, ¿podés para acá? formados por ARN ribosomático y las proteínas ribosomáticas se encargan de la síntesis de proteínas, ¿sí? A través de la ARN mensajero, que de paso es una traducción. Una traducción y bueno, básicamente se encarga de la síntesis de proteínas. El ARN vendría a ser el ARN mensajero es una cadena del ácido ribonucleico, vendría a ser una copia del ADN, ¿sí? Simplemente que la síntesis de proteína se va a traducir a través de hormonas, o sea, hay una por ejemplo, el ADN tiene la adenina, la guanina, la timina y la citosina, y el ARN hace una copia del ADN, pero a diferencia de que la timina cambia por la sina. En la síntesis de proteína, bueno, se produce eso de la ARN mensajero para producir la traducción. ¿Sí? Yo tenía lo de la traducción, y era que los ribosomas, junto con el ARN mensajero y el ARN de traducción, decodifican lo que sería la información del ADN a aminoácidos, que los aminoácidos forman la proteína. Bueno, esa es la función principal, digamos, de los ribosomas. ¿Cuál es? Producir proteínas. A partir de aminoácidos. Pero a través de, se hace por la traducción que hay entre el ARN mensajero y las proteínas que hay. Se dividen. Tiene una unidad, la grande y después la pequeña, que ahí hablaba de, eso es lo que yo no entendí, que te quería preguntar, porque se medía en subunidades de Berber, ¿cómo se llama? Berber, algo así, que eso no entendí porque era de la capacidad de centrifugación de cada subunidad de Berber. Eso se le hace la masonería. Eso se era la clasificación. No era en el peso de la no, por eso las unidades R y las unidades S. ¿No lo vieron eso? No, ese no. Pero que había una unidad grande y otra pequeña. Claro, porque ahí se dividía en tipo
de ribosoma y la ribosoma Bueno, eucariota. de ahí viene el nombre porque justamente se hace una centrifugación y se separan por tamaño, digamos. Pero lo importante es que sepan de orden, cuál es la función del ribosoma. Es sintetizar proteínas. Y las proteínas son moléculas muy importantes para de defensa, de reserva de estructura. ¿Cómo está formada una proteína? Cadena de aminoácidos. Entonces, para poder sintetizar una proteína, ¿qué necesita? No hay ningún que pasa esto. ¿Pero eso qué necesita? Aminoácidos. Aminoácidos. ¿Qué tipo de aminoácidos? Tenía que era aminoácidos, proteínas ribonucleicas, el ARN mensajero y tenía ácidos ribonucleicos. Pero aunque forman los aminoácidos forman parte de la proteína. ¿Cómo qué tipo de aminoácidos? ¿Cómo se llama el No. O sea, ¿cuántos aminoácidos hay? ¿Cuántos aminoácidos hay en una célula? Hay unos que son esenciales y otros que sintetizan la célula. Entonces, cuando tengamos los aminoácidos, este es como los ladrillos, no podemos levantar una pared si no tenemos los ladrillos. Esos ladrillos no pueden, no los puedo, esa pared está formada por ladrillos, pero no puedo poner los ladrillos sueltos. Los ladrillos tienen que estar adheridos mediante agua, o sea que el cemento. El cemento a su vez está formado, está hecho con cal, arena y agua. Y hay, no todas las proteínas se forman en los mismos, o sea, no todas las proteínas están determinadas por el mismo error. Yo había entendido que las que salen de los ribosomas que se encuentran en el citoplasma son con la finalidad de las que se encuentran en el retículo ribosomal. Así es, o sea, lo que tenemos, la producción primero, para poder hacer una enzima, el sistema, digamos, la célula tiene la capacidad para diferenciar o para hacer un diagnóstico y encontrar en calidad si esa proteína está bien hecha o no. ¿Y cómo se hace esa proteína? Ensamblando los aminoácidos. Yo supongo que tengo que hacer leucina, por ejemplo, ¿qué otro aminoácido? Que se timina, no, la timina es supongo que tengan cualquier aminoácido, la secuencia ya está establecida. Eso es alanina, triptófano, por ejemplo. Tiene que ser alanina, triptófano, y si por ejemplo es alanina, triptófano, alanina, es otra cosa. El solo hecho que cambie el orden de uno de los aminoácidos ya es suficiente porque esa proteína no se llama proteína, no se llama más proteína. Por ejemplo, conoce que una cadena de aminoácidos que no es proteína es la insulina. La insulina no es una proteína, es simplemente una Aparte tiene que ver con la cantidad de aminoácidos. Exactamente. Claro, primero tenemos una cadena que se llama cadena constructiva. Y después tenemos, la secuencia de aminoácidos va haciendo determinada cantidad, vamos a tener simplemente hacer una cadena, vamos a hacer una proteína. Entonces, pero esa secuencia tiene que ser respetada para que lleve ese nombre. Cualquier alteración de la ubicación suponete que ahí tenés el rojo y suponete que vos cambias el rojo y lo pones al lado del otro rojo y naranja acá. Ahí ya después de ser en este caso una enzima o lo que sea, una proteína o cualquier sustancia que esté formada por cadena de aminoácidos. Entonces debería ser también como esta cadena de la ARN, porque esa también está sí o sí codificada para unirse con cierto. Claro, ¿qué pasa? Que el ARN es como el molde. Es como eso, como que va diciendo esto va acá, esto va allá, entonces cuando tenemos el producto terminado tenemos lo que queremos. Si hay una falla en el proceso, en el camino, el claro sistema lo eliminamos. Hablando así muy groseramente, muy poco bioquímico, es así, algo más doméstico. El ARN es importante, si no tenemos ARN tampoco, pero el ARN que es molde de esa proteína, se encarga de decir esto va acá y esto va allá. Si la red se vino mal la transición, ya se tiene de ¿entiendes? Y bueno, también hay una diferencia que los ribosomas en las células procariotas se generan citoplasma y en la
sé si se alcanzaron a entender el proceso de, o sea, cómo es que funciona el ribosoma, cómo es que el ARN va sintetizando y va sintetizando las proteínas, porque en realidad son como la grande con la chica como que encajan. Ahí va como una ruedita, digamos, como una cinta transportadora, el ARN mensajero, en el que se van acoplando las distintas piezas y se va armando finalmente la proteína que quieren que sea. O sea, no es que la célula reciba el luego produzca esta célula, produce según la exigencia. Supone ser la célula del páncreas. Las células del páncreas sintetizan la insulina. Digo, es la que va, digamos, la hormona hipoglucemiante, que es la que, cuando se va a activar ese sistema, cuando la glucemia en sangre empieza a elevarse, hay sensores que activan inmediatamente esa célula y esa célula empieza a producir la insulina, que va a ser la que va a bajar. Cuando tenemos la glucosa muy baja, ¿qué es lo que va a pasar? El glucagón es la hormona hiperglucemiante, o sea, en ese momento se activa, se lleva la información, por eso le digo que es tan lindo este sistema, es como... El mensajero te va a decir el organismo. Exactamente, o sea, el mismo organismo se encarga de detectar las fallas que hay o las falencias, si está baja de azúcar o alta. Por eso, gracias a eso, podemos mantener la homeostasis. ¿Qué es lo que es la homeostasis? El equilibrio que tiene, digamos, el organismo más que nada funciones bioquímicas. Cualquier alteración se encarga de restablecerla y cuando ya no se restablece se produce la enfermedad. Entonces, ahí cada una de las unidades tiene su función, no tiene una función aislada, sino cuando se ensamblan dos, es cuando comienzan a funcionar como tal, ¿no? Entonces vamos enganchando, nosotros tenemos que en el núcleo se va a producir, bueno, se copia el ADN, se transcribe en ARN, ¿no? Ese ARN va a ser el que va a pasar al sistema de organelas, ya empieza, digamos, al sistema se llama sistema de Charcot, que justamente, fíjense, son como cisterna o como caverna por lo que va a seguir circulando, y esa proteína va a ser, va a ir, digamos, una modificación de proteína, glúcido, cualquier sustancia que necesite la célula. Entonces de ahí va a pasar al retículo endoplasmático, del cual tenemos primero a pasar al liso, al tuboso, y después vamos a pasar al Golgi. El Golgi es un chico, y bueno, fíjense que ya el Golgi es como, digamos, como en esta fábrica, el que tiene el trabajo final, es como que hace, exactamente, es como el control de calidad prácticamente el Golgi. El Golgi es que va a detectar si hay fallos, si hay algo que está mal, para descartarlo y digamos, separar lo que se tiene que almacenar o lo que se tiene que liberar. Es como una fábrica más que nada. Ahí, digamos, siguiendo el proceso hasta obtener el producto final, que va a ser en este caso una proteína o algo que va a salir de hacer. ¿Algo más? ¿Se entendieron los chicos? Dichosos. Son los génicos, entendieron así de verdad. ¿Quién sigue? Sí, y por eso digo que está más coordinado. ¿Y cuál es el proceso? Después vamos a redondear porque yo veo que está medio flojo, yo me quedé más confundido que antes. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No sé cómo organizarlo, que siga cualquiera. Nadie de vos, o sea, Nadie o sea, nos dividimos los temas, pero no dijimos quién iba a pasar. O sea, pensaba que sido de Bueno, por eso ahora la pregunta liberada a quién quiere pasar o se cierra. Y de otra organela, no sé, pero usted había dicho que era lo que seguía, no sé. ¿Qué sigue? ¿Quién sigue? la mitocondria. No, por eso ahora ya vimos, en todo caso, si quiere alguno, siguiendo el orden, ya el Golgi ese va a liberar las vesículas y ya tiene, digamos, el material ya preparado listo para
acá. ¿Y ahí con qué se va a contactar? ¿Mediante qué organela va a salir al exterior? ¿Cuál? Una rama plasmática. Entonces, yo no sé qué pasa porque era una rama plasmática. Bueno, pasa que no. ¿No sola? Era membrana plasmática y edición celular, pero creo que no sé si lo vamos a hacer lo de la edición celular, si lo sé que era video. Creo que no hay. Hay borrador. Primero. Bueno, Lo que hace que cuando usted ve que por qué el aceite no se mezcla con el agua. Las cadenas que lo que hacen vienen a formar proteínas que cuando lo primero que hace es hacerse como gotitas. Es justamente porque las moléculas del líquido hace que se concentran y la cola queda, digamos, metida, digamos, en lo que se llama micela. La micela de una cabeza que está por el exterior y la cola está digamos, dentro de la micela. entonces los fosfolípidos se disposicionan de esa manera con las cabezas hacia el exterior, por ejemplo hacia la parte externa que sería esta, y con las colas hacia el interior. Además, encontramos dentro de la membrana plasmática no solamente los fosfolípidos, también tenemos las proteínas, tenemos los hidratos de carbono y el colesterol. El colesterol sería, por ejemplo, estos puntitos amarillos que tenemos acá, que se posicionan entre la membrana y se encargan de mantener rígida la membrana, le dan mientras más colesterol tiene la membrana, más rigidez posee. Después, dentro de los tipos de proteínas, tenemos, por ejemplo, estas proteínas de acá, que son las periféricas, que se van a encontrar, por ejemplo, en esta parte de la membrana. Y después tenemos las proteínas integrales, que pueden ser transmembrana o que van a traspasar las dos capas lipídicas, o pueden pasar solamente una capa de fosfolípidos, que van a ser las integrales. Y después, con respecto a los hidratos de carbono, se encuentran también en la superficie de la membrana. Se encargan también de proteger a la célula de las moléculas, de daños mecánicos o químicos. Y con respecto a las proteínas, también se encargan de cumplir funciones de por ejemplo, el transporte hacia el interior o hacia el exterior. Por ejemplo, hay moléculas que no pueden pasar solamente así a través de la membrana plasmática, entonces tienen que hacerlo por medio de las proteínas, que son moléculas grandes o con carga eléctrica. En cambio, hay moléculas que sí pueden pasar directamente a través de la membrana y que son moléculas sin carga eléctrica, pequeñas, como el oxígeno, por ejemplo, o como el agua, que difunde por ósmosis a través de la membrana. Básicamente esa es la función, digamos, de la membrana plasmática. Lo más representativo, digamos, que tiene es el transporte de sustancias, digamos, hacia el interior y al exterior de la misma célula, digamos, ¿sí? Y como decía el profe, en el caso de las vesículas que se forman cuando está, por ejemplo, en la célula se forma una vesícula y esta vesícula tiene un contenido que quiere expulsar hacia el exterior, se acerca hacia la membrana, se fusiona con esta, entonces permite que todas las moléculas que quiere sacar se vayan hacia el exterior. O sea, usted dice que la vesícula, bueno, los chicos vieron el Golgi, ¿esas vesículas qué características tienen? ¿Tienen un parecido con la membrana plasmática o no? Se puede transformar porque está formada por líquido. No, chicos. La
membrana, ustedes ya dejaron en este caso la proteína, el producto que elabora el Golgi, terminó de elaborar el Golgi, se dejaron una vesícula, esa vesícula que tiene, ¿qué característica tiene esa membrana? Esa bolsita, digamos, está ahí. También es una bicapa lipídica. Se lo acaba de explicar a tu compañera, justamente una bicapa lipídica, que por eso se fusiona con la membrana plasmática y ahí puede liberar su contenido. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, no se fusiona, no hay forma de que salga? No puede, y aparte supone ser, por ejemplo, la enzima del páncreas, que son supónganse la amilasa o son hidrolasas, que en realidad es lo que hacen las hidrolasas, sirven para romper. ¿Sí? Entonces, cuando si ustedes liberan esa hidrolasa, que lo que pasa con el pancreatitis, cuando se libera por alguna cuestión, hace que esa vesícula se rompa. Una sola vesícula que se rompa libera las enzimas y esa enzima va a romper la vesícula que está al lado, y así va a seguir, se va a terminar rompiendo. La pancreatitis es justamente una destrucción casi masiva del páncreas. Entonces acá otra cosa se va a fusionar ustedes van a tener la primera capa, que es lo que está acá, ¿ves? Ustedes van a tener, supónganse que esta es la membrana plasmática. Acá está la vesícula que hicieron chicos. Esta vesícula se va a ir acercando acá. Cuando se une acá, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto va a quedar así. Y si a medida que pasa el tiempo, esto que va a hacer se va a abrir acá. ¿Sí? Y va a terminar, ya esta vesícula va a terminar. Eso sería la Y acá, bueno, acá está la sustancia elaborada. Eso sería la exocitosis. ¿Cómo? Eso sería la exocitosis. Exactamente, esto sería la exocitosis, donde la célula libera alguna sustancia al exterior. Pero quería que vean justamente la función de esta membrana con la membrana que está explicando la chica, para hacer la liberación de algún material que se llama exocitosis. Y también, bueno, funciona mucho, digamos, con lo de la comunicación celular, digamos, entre la misma célula con otras, digamos. El reconocimiento celular. El reconocimiento celular también es lo más fundamental de la acción que hace, digamos, la función que tiene la membrana. Y bueno, de lo que yo explicaba de las moléculas, las pequeñas y las grandes, eso tiene que ver con los tipos de transporte, el transporte activo, el pasivo. Por ejemplo, en el caso de la difusión simple es donde se da que las moléculas pequeñas pueden atravesar la membrana, en el caso de la ósmosis que el agua puede atravesar la membrana, y en el caso del transporte activo donde están las bombas, sodio-potasio por ejemplo, eso se dan de todas por permeasa, o que son proteínas que van a permitir que puedan pasar moléculas grandes con carga eléctrica. O sea, esas proteínas, por ejemplo, ustedes tienen las proteínas que son integrales. ¿Cuáles son las integrales acá? O sea, la integral es la que está comunicando el exterior, ¿ven al fondo? ¿No? El exterior con el interior. Y esas mismas proteínas son proteínas tubulares, que son tubitos que hacen como un canal que permiten el pasaje de sustancias, ya sea del interior hacia el exterior o del exterior hacia el exterior. La membrana, como decía la chica, es muy, pero muy selectiva. Solamente permite el pasaje de una y la salida de otra de otras sustancias. Y justamente si no sería selectiva, la célula tampoco viviría, porque se terminaría muriendo, se contaminaría todo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Después las membranas que están en la periferia son más que nada para ayudar a incorporar, por ahí incorpora, o sea, una proteína, incorpora hasta la mitad y ahí cambia la polaridad y se va para el otro lado. ¿Se entiende? Hay otra cosa de la membrana plasmática. ¿Qué característica tiene aparte de ser, digamos, una membrana selectiva, porque sirve también para la comunicación con otras células? Protección. La protección. La protección. Los hidratos de carbono se encargan de proteger con condiciones mecánicas o químicas. ¿Y qué otra característica tiene esa membrana? Mantener las organelas dentro de la célula. Es una función característica. ¿Vieron el modelo de mosaico fluido? Sí, eso es lo que le decía. Que bueno, ayuda para que eso no lo expliqué. Que
que bueno, en el caso del modelo mosaico fluido explicaba que no son, los fluidos no son estáticos, digamos, sino que se mueven constantemente, tienen diferentes tipos de movimientos. Pueden ser movimientos de rotación donde hacen esto, se cambian de lugar, pueden pasar de una capa a otra, como se llama flip-flop, si no me equivoco. Tienen diferentes tipos de movimientos, también se mueven proteínas, no es estática. ¿Entiendes? Aparte es asimétrico. Los fosfolípidos están, digamos, ubicados en esa posición, pero no es que están firmes uno al lado del otro. Lo que vamos a hacer nosotros son fosfolípidos, ¿sí? Estamos acá con abajo, están los otros con los pies para acá. Entonces nosotros tenemos que hacer un juego, cambiar el lugar sin dejar de funcionar como membranas plasmáticas. Realmente estamos uno al lado del otro. Eso no es como el fluido, significa que se va en movimiento. Si llegara a perder el equilibrio, si llegara a perder la función, por ejemplo, de permeabilidad o de semi-permeabilidad. Pueden saltar de una capa a otra y además presentan una simetría que bueno, la cara exterior no va a ser igual que la cara interior. Exactamente. Bueno chicos, no sé qué problema falta. Lucero. Luis. Uy. P-U-I. Uy, también falta la parte de la pared celular, justamente donde la característica que diferencia una célula, una bacteria gram positiva con una gram negativa, es justamente la estructura, exactamente el grosor, el contenido de glucolípidos, el grosor de la pared bacteriana, todo eso para que veamos cuando veamos la coloración no tengamos que volver, solamente repasaremos y nos acordaremos de la descripción de ustedes, pero eso es lo que nos faltaría. El clase que viene seguimos con lo que tienen para exponer. No se olviden de... Y ponemos lo del... División celular, bueno. ¿Qué más? ¿Quiénes no vinieron a la primera clase? Creo una cara nueva. Yo no voy a la primera clase, pero la anterior sí. ¿Quién más no vino a la primera? Bueno chicos, seguimos entonces la clase que viene a la otra. Digo, la semana que viene a la otra. Así tienen tiempo suficiente como para... la clase que viene es la que nos toca de nuevo. Después chicos, la próxima clase vamos a hacer, vamos a terminar con la exposición y vamos a empezar con la clase 3. ¿Sí?